si a mí se me olvida poner a grabar la clase, yo creo que cualquiera de ustedes creo que tienen el derecho de ponerla a grabar. No sé. Y solo me dicen, porque a veces se me olvida poner a grabarlo. Entonces ahí, ustedes solo me dicen, profe, puse a grabar la clase y ya, listo. Ok, entonces, seguimos. Ok, entonces, vimos esos tipos de variables. Ahora veamos este ejemplo. Tenemos este ejemplo. Es un ejemplo para clasificar las variables. La clasificación va a ser que ustedes me digan qué tipo de variable es y cuál es su clasificación. Por ejemplo, la temperatura registrada cada media hora en un observatorio. Ese tipo de variable, ¿qué tipo de variable sería, compañeros? Cuantitativa. Exacto. ¿Y cuantitativa de qué tipo? ¿Discreta o continua? Continua. Continua, exactamente, porque recuerden que las discretas son únicamente cuando afuera son puros números naturales. Mes de nacimiento, ¿qué tipo de variable es esa? Cualitativo. Sí, ¿cómo? Perdón. Cualitativo. Exactamente, cualitativo. ¿Y ese cualitativo sería de orden o nominal? Ordinal. Ordinal, exactamente, porque los meses van ordenados. Igual que los días, igual que las semanas en un mes. Provincia, ¿qué tipo de variable sería? Cualitativa. 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 Y esta sería de orden o nominal. Sí, podría ser ordinal porque Ordinal. hay el número de provincias, creo que ustedes, Exact- sí, ¿verdad? Exactamente, lo que dice el compañero es correcto. Eso es dependiendo del contexto, porque puede ser que tomemos las provincias como nominal o que tomemos las provincias enumeradas si nos importaría, por ejemplo, el orden en que estén numerados, por ejemplo, para números de cédula o etcétera, ¿verdad? Entonces, eso ya depende. Entonces, ahí pueden entrar las dos. Puede ser nominal o puede ser ordinal. Ahí ya dependería del contexto. Vida útil de un objeto. ¿Qué tipo de variable sería? En este caso. Cuantitativa y discreta. Cuantitativa discreta, ¿por qué? Porque sería una fecha exacta lo que cuando ya deja de servir, no sé, pienso yo. Ahí hay que analizar esto. Vida útil quiere decir el tiempo que va a durar ¿verdad? Un objeto, pero vea que un objeto no está determinado porque puede ser la vida útil si usted se va desde el punto de vista por horas, minutos y segundos, sería no sería discreto, sería más bien continuo. Porque, por ejemplo, usted le puede decir, bueno, un bombillo dura alrededor de 6.000 horas, pero puede ser que dure 5.500 horas con 20 minutos y 30 segundos, un ejemplo. Entonces, ahí sí sería la vida útil de un objeto, sí sería continua, no sería no, discreta. Entonces, tener cuidado con eso. Porque la vida útil de cualquier objeto es por horas, más que todo. Ahí ya sumando las horas, sumando los días, sumando los meses, etcétera, pero en realidad es continua, no es discreta. Ya ahí cambiaría más que todo dependiendo del contexto, pero por lo general es continua y no discreta. Color de ojos, ¿qué tipo de variable es esa? Cualitativa. Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, exactamente, porque no hay orden. Género. Cualitativa nominal. Exactamente.
el año de nacimiento. El año de nacimiento, ¿qué sería? Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta porque los años van con números enteros, exactamente. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, nivel que cursa dentro de una carrera, ese sería cuantitativo discreto, porque los niveles van numerados. Estado civil sería cualitativo nominal. Nivel de escolaridad sería cualitativo de orden. Opinión sobre el desempeño del presidente, ¿qué tipo de variable sería esa? Cualitativo ordinal. Exactamente, porque cuando usted va a calificar el desempeño de alguien, es por orden de lo más malo a lo excelente. Entonces, vean que va un orden. Excelente, exacto. Ok, y ahí hay otros ejemplos más, ahí ustedes terminan de checarlos. Ok, Profe, una pregunta. dígame. Al final de la clase pasada, un compañero acá dijo esto, algo sobre eso, el desempeño del presidente, que lo daba en una escala del 1 al 10. Sí me quedó esa duda de, digamos, de qué tan delgada hay que cruzar para que se convierta, o simplemente el enunciado dicta si va a ser cualitativa o cuantitativa y punto. Exacto, la característica es la que dice si es cualitativa o cuantitativa. Desde que usted lee que es la opinión sobre el desempeño del presidente, ya entra inmediatamente en cualitativa. Y ya no importa qué estrategia agarre usted para el valor que le va a incorporar a usted a esa característica, eso no va a cambiar la, eso no va a cambiar el origen, el origen de la variable. Si la variable es cualitativa, no importa si usted le mete de muy bueno a muy malo, o de 1, 2, 3, 4, o medalla de oro, medalla de plata, lo que sea, sigue siendo cuantitativa, sigue siendo cualitativa, pero ahí ya sería ordinal. Es decir, que usted le mete, que usted a una variable cualitativa le meta numeración para calificar cierta cosa, no la hace ya cuantitativa, porque recordemos que esa numeración es los valores que usted le va a asignar a esa variable. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? La variable por sí sola, el enunciado ya me dice qué tipo de variable, ya lo que nosotros agarremos para meterle como valores no va a cambiar el resultado de que la variable es, se va a pasar, digamos, de la nada a cuantitativo. Nada que ver con eso. ¿Estamos claros, compañero? Ok. Eso es como, un ejemplo de eso puede ser como que yo les diga, no sé, rendimiento de los estudiantes. Rendimiento de los estudiantes sería cualitativo. Y ahora yo puedo escoger los valores como de muy malo a excelente, o del 0 al 10, donde 0 es muy malo y 10 es excelente. Eso no me va a cambiar a mí la característica. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, ¿alguna vez o hay posibilidad de que, digamos, pero no le da una característica, pueda ser tanto cuantitativa como cualitativa, dependiendo de la interpretación? Sí. Ok. No. Lo que puede suceder es esto, que una cuantitativa puede ser, dependiendo del contexto, que sea discreta o que sea continua. Puede cumplir cualquiera de los dos dependiendo del contexto. Pero no puede pasar una cuantitativa, no puede ser cualitativa ni viceversa. Eso sí, nunca va a suceder. Porque si usted me dice, un ejemplo, si usted me dice, profe, es que una característica puede pasarse de cualitativa a cuantitativa, de contradicción, porque ¿qué dice la definición de ser cuantitativo? La definición de ser cuantitativo es
que lleva numeración, que hay números asignados. En cambio, ser cualitativo no lleva números asignados. Entonces usted no puede de ninguna manera pasar una cualitativa a una cuantitativa ni viceversa. Es imposible. Pero lo que usted sí puede hacer, por ejemplo, en las cuantitativas es que según el contexto, o se puede clasificar como discreto, o se puede clasificar como continua. Por ejemplo, si a mí me interesa en general la estatura de algunos estudiantes, esa sería continua. Pero si a mí lo que me interesa es la estatura de los estudiantes, pero con números cerrados, metro 40, metro 50, metro 60, etcétera, ahí ya sería discreta. Estamos, eso depende del contexto, pero no se pueden cruzar. Las cualitativas no se pueden cruzar con las cuantitativas. ¿Estamos, compañero? Gracias, profe. Ok, perfecto. Pero una pregunta, usted dijo que era discreta metro 40, metro 50, metro 60, pero no sería más bien 140, 160, porque ya metro 40 incluye decimales, o metro 50, metro 60. No, porque lo estaríamos dando en centímetros, 140 centímetros. Ah, ok, entonces sí, en centímetros. Ajá, sí, si lo estamos dando en centímetros, sería, si lo estamos dando en centímetros, sería discreto. Si lo estoy dando en razón de metros, por ejemplo, si hubiese dicho 1.40 metros, ahí ya sería continua, porque lleva decimales. Exactamente, sí, eso dependiendo del contexto. Ahí, digamos, por decirlo así, metros casi que no se podría, porque es 1 metro, 2 metros, o sea, una tontería, porque no, por los decimales, digamos. Exactamente. Ahora, a veces por contexto se saca, porque, por ejemplo, a veces no necesariamente uno tiene que ir apegado a los decimales, porque, por ejemplo, si usted encuentra que lo que le interesa a una persona es que vaya de 0, por ejemplo, después del metro a los 2 metros en estatura de una persona, que vaya solo en rangos de 10, ahí ya no puedo yo decir que yo estoy tomando esa variable como los números reales, sino que yo tengo que tomar esas variables, esas medidas, según el objetivo del que está investigando. Porque si el objetivo del que está investigando es solo números cerrados, metro 40, metro 50, metro 60, ahí entra dentro de las variables discretas, no importa que lleve coma. Sí, la coma a mí no me está diciendo, sí, que lleve sus decimales, por decirlo así, después del metro, no me está diciendo que eso es continuo, porque en todo el ejercicio se ve que el lector lo que quiere es puro número cerrado. No, por ejemplo, él no le interesa metro 75.4, metro 76.3. ¿Me explico? Eso hay que ver el contexto del que está investigando. Es decir, repito, que hay un decimal no quiere decir que eso sea continuo, porque hay que ver todo el contexto, porque si usted ve todo el contexto, usted dice, mira, en todo lado está el decimal, pero solo número cerrado, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dice, mira, no son los decimales de discreto, sino que el lector a fuerza quiere que todo sea número cerrado, entonces discreto. ¿Por qué? Porque entre metro 60 y entre metro 70 usted no va a meter más gente. O es metro 60 o es metro 70 aplicando el redondeo. Así de fácil. ¿Estamos, compañero? Sí, claro, ahí siempre entonces está esa interpretación, digamos, de cómo lo quiere hacer la persona. Exactamente, interpretación. Por eso tengan mucho. Sí. Por eso en los ejercicios lean muy bien, porque a veces algo que uno ve que es muy fácil y muy rápido, al rato hay una trampilla ahí. Entonces hay que leer muy bien e interpretar lo que quiere investigar la persona o la frase que se le está dando. Ok, entonces luego ya entramos con muestreo aleatorio o probabilístico. Este muestreo aleatorio o probabilístico, lo que me interesa de esto es que ustedes dominen solo la definición. Porque si se evalúa algún ejercicio, no es así tan profundo como el semestre pasado, no. Es solo para que ustedes lo sepan. Entonces aquí lo que voy a hacer es comentarlo. Sobre las nociones de muestreo, el muestreo probabilístico es el mismo aleatorio, que es el más usual y el que nos da más prioridad
a poder generalizar una investigación en un estudio. El primer muestreo es aleatorio simple. El muestreo aleatorio es el siguiente. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer un muestreo de elegir tantas personas, ¿verdad? Entonces lo que hace usted es, por ejemplo, que usted tenga 100 estudiantes. Entonces usted decidió elegir al azar las primeras 50 o las primeras 60 o a como cayeron, ¿verdad? Por eso lo dice. O otra es que si usted no quiere elegirlo así muy seguido, porque puede ser que las personas que elija usted muy seguidas sean puros hombres o puras mujeres. Entonces lo que hace uno es que toma la lista de las personas, las enumera, por ejemplo, si son 100 personas, enumeramos a las 100 personas, le damos un número, usted es el 1, usted es el 2, usted es el 3, etcétera, y agarramos y echamos todos esos números en una bolsita, ¿verdad? Ya sea con papeles para elegir al azar o con bolas numeradas y sacamos 15 bolas, que es la muestra que yo quiero. De esas 100 personas, eso sería aleatorio simple, donde todas las personas tienen la misma intención de salir. Eso sería muestreo aleatorio, ¿verdad? Que usted hace una numeración y elige el número al azar. ¿Dónde se puede aplicar el muestreo aleatorio? El muestreo aleatorio también se puede aplicar cuando son, por ejemplo, cuando se juega chances o el gordo navideño, que cuando sacan la serie y el número, si ustedes lo ven, es girar la tómbola y sale al azar cualquier bola o cualquier bolito o cualquier papel que saquen al azar. Eso sería un muestreo unitario al azar, porque usted solo ocupa una serie y un número, que todos tienen la misma posibilidad de salir. ¿Dónde cambiaría las posibilidades de salir? Si las bolitas o las monedas o los papeles tienen diferente tamaño. Ahí ya sería muy diferente. Por eso cuando usted hace un muestreo aleatorio, todo tiene que ser muy, muy simétrico. Muestreo sistemático. El muestreo sistemático es perdón, esta hora de estar aquí en esto. El muestreo sistemático, a diferencia del muestreo aleatorio, es que va sistematizado. ¿Qué es sistematizado? Que ustedes lo que van a hacer es esto. Se tienen 200, 300 personas, pero lo que se va a hacer es lo siguiente. Como que si usted quiere no escoger así de una tómbola al azar o de una bolsa al azar para ver cuántos van a salir, usted lo que dice es esto. Bueno, tengo una lista de 1 a 100, un ejemplo, o de 1 a 150. Eso no importa la cantidad de personas que sea. Pero yo quiero elegir una muestra de 15 personas. Entonces usted dice, ok, voy a ubicar un número fijo. Por ejemplo, de toda esa lista, usted dice, bueno, voy a ubicar el 25. Ok, la persona que le tocó el número 25 ya es seleccionada. Entonces, como usted quiere sistematizar eso, es decir, hacer un sistema numérico, usted dice, ok, a partir de este 25, voy a elegir de 6 en 6 los demás hasta completar los 15. Así de fácil. Entonces, 25 más 6, 31. Entonces, el que le tocó el 31, ese es elegido. Más 6, 37. El que le tocó 37, ese es el elegido. Y así sucesivamente hasta completar el ciclo. Sí, hasta elegir las 15 o 20 personas que usted quería. Eso es indiferente. Me explico con este sistema, con el muestreo sistematizado. Compañeros, ¿alguna duda con ese? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Ven que es muy fácil, es solo ubicar una persona, un número, y después de ahí usted elige de cuánto en cuánto quiere seguir escogiendo. Ahora, si usted elige 6, que de 6 en 6 o de 7 en 7, no puede cambiarlo a medio camino. Es decir, se va de 7 en 7 hasta elegir todos, porque en el momento que usted diga, bueno, voy a elegir 15, pero los primeros 12 los elegí de 6 en 6. Bueno, ahora los voy a elegir de 10 en 10. Ahí ya fallaría un poco el muestreo sistematizado, porque usted le estaría dando más prioridad a los siguientes. Entonces, todo tiene que ir, al ser aleatorio, la palabra aleatorio lo que dice es que todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, hay que respetar eso. Ok, ahora, cuando siguen estos dos tipos de muestreo que a veces a ustedes se les hace un enredo.
¿verdad? Y no solo ustedes, a muchas personas, si no tienen el dato bien definido, se les hace como un enredo ahí. Lo que son los tipos de muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. El muestreo estratificado y el muestreo conglomerado es, más que todo, los dos tienen algo en común. Cuando ustedes van ya a hacer una investigación, pero ya a nivel de grupos, de conjuntos de personas, según su profesión, según las unidades académicas, según unidades hospitalarias, unidades jurídicas, por sexo, por estado social, etc. Ahí ya entra el muestreo o estratificado o el muestreo por conglomerados. ¿Qué es el muestreo estratificado? El muestreo estratificado es cuando usted agarra y divide por estratos la población que usted quiere investigar, pero ustedes deben tener consciente esto, que cuando usted divide los estratos, que son los grupos, tiene que haber una gran homogeneidad en el interior del grupo, es decir, de las personas que ustedes o los objetos que ustedes están analizando. ¿Por qué? Porque los estratos ya no servirían si hay mucha heterogeneidad. Algunos ejemplos de muestreo por estrato serían la profesión, el municipio de residencia, el sexo, estado civil, etcétera. Entonces, ¿dónde uno se basa más que todo en el muestreo aleatorio para que haya una homogeneidad? Uno se basa más que todo, por ejemplo, si usted va a hacer un estudio sobre la profesión, si usted dice, bueno, voy a hacer un estudio sobre las personas profesionales, a ver cuánto ganan, ¿verdad? Es decir, según la profesión, cuánto ganan. Entonces, es evidente que si ustedes van a escoger esa población, en primer lugar, usted ya debe saber que el grupo en el que usted va a hacer el estudio son profesionales. Es decir, tienen su título profesional, ¿verdad? Entiéndese profesional cualquier persona que tenga un título universitario. Aparte, para la sociedad, usted deja de ser profesional si usted no tiene un título, así de fácil. Así es la sociedad. Usted es profesional si tiene un título universitario, de lo contrario, usted no es profesional, usted es empírico, por decirlo así. Empírico no significa que usted no sepa nada, empírico es que usted aprendió por sus medios, pero usted no tiene algo que lo respalde, así de fácil. Ok, entonces, ¿qué es lo que, si usted va a hacer un estudio por estratos a un grupo de personas, si usted va a escoger una muestra, asegúrese que de ese grupo de personas, de 1000 personas, por ejemplo, al que usted va a escoger una muestra N, que todos sean profesionales. ¿Dónde fallan los estratos? Cuando no hay homogeneidad, por ejemplo, que usted se vaya a lo loco a hacer un muestreo de la profesión, por ejemplo, a X lugar de Costa Rica, y resulta que de esas 1000 personas, como 5 eran profesionales. Los demás ni siquiera eran profesionales. De ahí no le va a servir a usted ese estudio, porque hay una gran heterogeneidad con respecto a lo que es la profesión. Eso es lo primero, ¿verdad? Igual, por municipios de residencia o por sexo y estado civil. Por ejemplo, si usted quiere hacer un estudio por sexo y si el estudio suyo va enfocado a hombres y mujeres, obviamente usted tiene que ver que hay una gran homogeneidad en la distribución de hombres y mujeres. Y no se va a ir a hacer usted un estudio donde solo hayan hombres, donde la mayoría sean mujeres, pero una mayoría marcada. Y por ejemplo, si usted va a entrevistar 1000 personas y de esas 1000 personas, 450 son hombres y 550 son mujeres, ahí no hay tanta diferencia. El problema es que si usted quiere homogeneidad en género, que de esas 1000 personas 100 sean hombres y 900 mujeres, y ahí ya no le va a servir el estudio, porque usualmente si usted va a hacer el muestreo le va a salir más mujeres que hombres. Y muy marcado, ¿verdad? Más, pero en el sentido marcado. Ok, entonces la principal diferencia en el muestreo aleatorio estratificado es que haya gran homogeneidad en lo que yo quiero estudiar. Ahora, ¿qué es la diferencia con conglomerados? Los conglomerados, a diferencia de los estratificados, si ustedes se dan cuenta, vea que el muestreo estratificado va muy dirigido hacia la característica de las personas, ya sea profesión, ya sea
grado de estudio, ya sea estado civil, etcétera. ¿Qué es la diferencia con el muestreo por conglomerados? El muestreo por conglomerados, la diferencia marcada es que se hace una división geográfica. Esa es la gran diferencia, porque un ejemplo vivo de muestreo por conglomerados es cuando usted quiere hacer un estudio en la universidad y usted agarra la universidad y la divide por escuelas. Eso ya sería conglomerados, ya no sería estratos. ¿Y por qué por conglomerados? Porque en los conglomerados, a diferencia de los estratos, dice que el grupo de elementos de la población que llamamos conglomerados, estos deben ser muy similares o homogéneos. Los grupos es cuando usted hace las separaciones, pero bastante heterogéneos en su interior. Por ejemplo, cuando usted hace una división, por ejemplo, que usted dice, bueno, de la Universidad Nacional, yo voy a dividirlo en todas las escuelas que hay y voy a escoger 15 escuelas, las escojo al azar. Usted sabe que de cada escuela que usted agarra va a ser muy heterogéneo su interior, porque, por ejemplo, si usted agarra la escuela de informática o agarra la escuela de matemática, con los 1000, 2000 estudiantes que hay ahí en cada escuela, no quiere decir que esas 1000 personas que hay en la misma escuela tengan características homogéneas, puede ser lo más heterogéneo posible. Igual, por ejemplo, que usted dice, bueno, quiero estudiar las unidades, quiero estudiar a los pacientes de ciertas unidades médicas. Entonces usted agarra todas las unidades médicas que hay, agarra sus divisiones, ya sea por EBAI, ya sea por hospitales, etcétera, por clínicas. Entonces dice, bueno, voy a escoger a las clínicas. Eso ya sería conglomerado dirigido a clínicas. Entonces, los pacientes que hay en cada clínica, si usted escogió las clínicas, o en cada hospital, si usted escogió los hospitales, va a ser una población muy heterogénea, porque muchos pacientes o van a estar por diabetes, por fracturas, por alguna enfermedad terminal, por algún padecimiento que se puede sanar, etc. Ahí hay mucha heterogeneidad. Entonces, recordemos esto, la gran diferencia entre muestreo estratificado y muestreo por conglomerado es que en el estratificado las características van más que todo tirado a la persona, al objeto. En cambio, en conglomerado, para usted asignar una característica, usted primero hace una división geográfica, ¿verdad? Y aquí vienen los ejemplos. Ven que aquí vienen unidades hospitalarias, departamentos universitarios, colegios, urnas electorales, etc. Y aquí viene un grafiquillo de la diferencia en estratos a comparación con conglomerados. Vean que en los estratos la mayoría es muy homogéneo el interior. En cambio, en los conglomerados el interior es muy heterogéneo. ¿Estamos, compañeros? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, sigamos. Ahora, esta parte de tipos de muestreo es más que todo que ustedes le peguen una leída y que se aprendan la diferencia y la definición básica. Ahora, usualmente donde se da más enredo es en estratificado y conglomerado. Pero ya les dije la diferencia marcada, que cuando ya se está hablando de diferencia geográfica, es conglomerado. Cuando se está hablando de características hacia profesión, residencias, sexo, estado civil, estado social, etcétera, ya sería estratificado, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con esa diferencia, nada más. Ok. Vamos. Ahora, muestreos no probabilísticos o no aleatorios. Los muestreos no probabilísticos o no aleatorios, esto desde el punto de vista de la información que usted va a obtener, son los menos usados porque son los menos confiables. Pero ¿dónde se utilizan los muestreos no probabilísticos? Y cuando definitivamente usted va a hacer un estudio así por encima y no tiene dinero o tiempo. Entonces, ahí es donde entra el muestreo por cuotas, que también se conoce como accidental. Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de la característica de la población,
o de los individuos más representativos adecuados para los fines de investigación. Tiene semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, en sentido de que se establece grupos de poblaciones que deben estar representados en una muestra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia más marcada con respecto a los estratos? Que usted ya de antemano sabe que usted va a ir a hacer la investigación, pero usted ya de antemano sabe que esa población en particular a usted sí le va a dar una buena información. Es decir, usted no se va a ir al azar. Prácticamente, por ejemplo, yo les digo esto, por ejemplo, que yo quiera hacer una investigación sobre, no sé, sobre uso de tal paquete informático. Entonces yo obviamente voy a ser inteligente y no me voy a ir al azar a preguntarle a gente al azar, me voy a una escuela de informática o a un lugar donde hayan informáticos, así de fácil. Y escojo tantos de manera estratificada y ya hago mi estudio. Esa es la diferencia. Y aquí viene un pequeño ejemplo, dice, en ese tipo de muestreos se fijan cuotas, por ejemplo, dice, que consiste en un número de individuos que reúnen determinadas condiciones, por ejemplo, 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y residentes de San Rafael de Heredia. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que cumplen esas características. Pero vean que ya se eligió un lugar en específico en Heredia donde ya habían individuos con esas características. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es el problema con este tipo de muestreos no probabilísticos? Que usted no puede generalizarlo a la población. Muestreo intencional, y la palabra lo dice, muestreo intencionado, que usted prácticamente, intencionalmente elige su muestra porque usted ya tiene el conocimiento de que esa muestra le puede servir. Así de fácil. Muestreo por conveniencia es muy parecido al muestreo por intencional. La única diferencia es que ese procedimiento se utiliza más que todo cuando usted necesita tener un acceso rápido y fácil a la información o a los individuos. Entonces usted lo escoge por conveniencia. Por ejemplo, si usted quiere saber algo de matemática, de qué tanto, por ejemplo, si usted quiere investigar algo sobre el teorema de Pitágoras, usted lo hace por conveniencia. Usted no le va a preguntar a la gente en la calle, de una vez va directamente al profesor de matemática. Ya. Usted lo elige por conveniencia. O por ejemplo, que ustedes estén en la carrera de química y ustedes necesitan saber algo sobre cierto tema y ustedes en ese momento, para investigarlo, lo más cerca que tienen son 4 compañeros, entonces usted los elige por conveniencia. Ahora, ya ahí por conveniencia ya depende si la persona que usted eligió le va a dar buena información o no, ¿verdad? Todo eso depende, porque a diferencia de los anteriores es la siguiente, que aquí usted puede tener cierto sesgo en que la persona sepa o no del tema que usted quiere preguntar. Ok. Y bola de nieve. Este método de bola de nieve, más que todo, es utilizado cuando usted está investigando cosas, ¿verdad? Pero que ya ha pasado mucho tiempo, de hecho, tanto tiempo que ni siquiera usted vivía en esa época. Por ejemplo, como cuando uno le hace una entrevista a los abuelitos sobre cierto acontecimiento que pasó en los años 20, un ejemplo, en Heredia o en Alajuela, entonces ese abuelito le va a dar a usted tal información, pero esa información de ese abuelito va a ir basada en la información del papá y tal vez la información del papá está basada en la información del papá del papá. Entonces ahí va a haber mucho teléfono chocho. Entonces, no, posiblemente la información que usted obtenga es un poco próxima a la verdadera historia, ¿verdad? De ahí el dicho aunque suene rudo, de ahí el dicho de que a los viejitos no hay que creerles todo lo que hablan. Así de fácil. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que hablen nunca lo vivieron, pero se lo contó fulanito y se lo contó sutanito y etcétera. Cada quien arregla la historia a lo que más convenga. Ahí se utiliza bola de nieve. Si ustedes tienen que hacer un tipo de investigación como esa, o otro tipo de investigación es con sectas. Que usted quiere hacer una investigación, pero usted no quiere formar parte de esa secta. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted lo que hace es agarra a cierta cantidad de personas de la secta
le pregunta sobre cosas y ellos le van a dar información, le van a dar información respectivamente a lo que le va diciendo el jefe de la secta y a lo que les van contando, ¿sí? A lo que ha pasado anteriormente. Ahora, que usted tenga pruebas contundentes de que eso sucedió, no. ¿Cuál es la única prueba, entre comillas? Las experiencias vividas a los que están en la secta y los que le contaron a los que están en la secta que vivieron esas experiencias hace mucho tiempo. Entonces, por eso es que se llama bola de nieve, porque se llama bola de nieve porque es la información se va enrollando poco a poco, es decir, como cuando hay una avalancha y la avalancha va recogiendo todo lo que está en el camino. Al final hay un producto, no necesariamente que sea de un valor verdadero, totalmente de verdad, puede ser falso. Y ahí sucesivamente. Entonces, ahora, para que la bola de nieve también sirva, se debe conseguir una muestra de un tamaño adecuado también, ¿verdad? Tampoco es que usted va a elegir una muestra muy pequeña, tiene que ser adecuado para ver qué tanto coinciden las versiones. ¿Ok? Y ahí sucesivamente. Error de muestreo y errores sistemáticos, más que todo es siempre el error que va a haber o el sesgo que va a haber según el tipo de muestreo que usted elija y la muestra que usted escogió. Así siempre va a haber un sesgo. Por eso siempre se recomienda que escoger una buena muestra y que esa muestra sea bien aleatoria para que haya una información muy veraz. Por ejemplo, que ustedes quieran hacer una investigación, que ustedes vivan, no sé, en Heredia, en el cantón de Heredia, y que usted dice, ok, en el cantón de Heredia veo que la municipalidad está tan inútil que casi no aporta dinero a hacer arreglos. Pero usted está viendo eso en el momento preciso que usted está viviendo en la época. Usted quiere investigar a ver qué tan eficiente ha sido la municipalidad durante tantos años que ha actuado. Entonces usted dice, ok, entonces quiero ver la eficiencia en la municipalidad desde 1960. Pero si usted va a hacer un muestreo desde 1960 hasta el 2021, usted tiene que escoger una buena muestra. ¿Y qué es escoger una buena muestra? Escoger una muestra de personas que estén en la época, por ejemplo, del 2015 al 2020, ya personas adultas, y ir escogiendo hasta personas mayores que tuvieron una vivencia en los años 60 y que pueden tener un criterio de cómo actúa la municipalidad, porque usted no puede generalizar una información desde 1960 hasta el 2021 solo escogiendo gente nacida en el 80 o escogiendo gente nacida en el 70. Es decir, eso no va a tener ningún sentido para lo efectiva que fue la municipalidad de 1960 a 1980, un ejemplo. Aún así, ni escogiendo gente nacida en el 70 le va a dar usted una buena información de la municipalidad del 70 al 80, porque eran niños, no tenían conocimiento sobre eso. Entonces, hay que ser muy, muy sigiloso cuando usted escoge una muestra en una investigación que usted va a hacer. ¿Alguna pregunta? Porque si no va a haber muchos sesgos. Ok. Vean que todo eso es más que todo lectura. Aquí viene una lectura, después aspectos importantes del diseño muestral, que es lo que yo les he explicado, que para que sea fiable, la muestra que usted escoja tiene que ser una buena muestra, tiene que haber conocimientos previos en la población que usted va a analizar, ¿verdad? Según la característica que usted va a analizar. Y que la confiabilidad de la muestra que usted escogió se pueda generalizar a la población, como el ejemplo de qué tan efectivas han sido las municipalidades, que usted no puede generalizar eso a la población si usted solo entrevistó a gente nacida en el 80. Sí, usted por lo menos para tener una buena investigación del año 60
al 2020 tiene que entrevistar gente por lo menos nacida en desde 1950 a 40 a la fecha, ¿verdad? Es decir, tienen que entrevistar a bastantes adultos mayores, los que ustedes vean necesarios, para que le den buena información. Y ahí sucesivamente. Ahí vienen algunos ejemplos. Ahí ustedes lo leen. Por ejemplo, este ejemplito dice: la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR le interesa saber la opinión de las personas sobre la gestión del gobierno. Para esto decide realizar un estudio con una muestra de 1.210 costarricenses entre 18 y 69 años de edad, residentes en todo el territorio nacional, del 20 de febrero al 9 de marzo del 2018. Ok. Dice: para escoger los individuos de la muestra se brinda a los entrevistadores indicaciones acerca de las características de las personas que deben ubicar por grupos según la característica específica y la cantidad de cada grupo. Los entrevistadores salen a diferentes ubicaciones del país y buscan individuos para entrevistar, hasta completar la cantidad de individuos solicitados por cada grupo. En dicha investigación interesa indagar sobre qué piensan los individuos de ese grupo sobre el manejo del plan fiscal y algunas de sus características personales, edad, años, bla, bla, bla. Ok. ¿Cuál es la población? Pregunta: ¿cuál es la población de estudio en este caso? Compañeros. Los costarricenses. Costarricenses entre 18 y 69 años, hay que indicarlo, porque no son todos, son solo los que van entre 18 y 69 años. Ok, entonces, la población estudia son los costarricenses entre 18 y 69 años. Indique cuál es la unidad elemental de estudio. ¿Cuál sería la unidad elemental de estudio? ¿Cuál sería, compañeros? Cada costarricense entre los 18 y 69 años. Exactamente, se hace particularizado. Ya el cada, la palabra cada, recuerden que ya particulariza. Ok. Ahora, ¿cuál es el tipo de muestreo utilizado y si es aleatorio o no? No, porque ya son las específicas. ¿Perdón? No, porque, o sea, cada haciendo la muestra entre una específica. No es como gente al azar. Bueno. Ok, entonces, vamos a ver. Ahí preguntan qué tipo, ok, para saber qué tipo de muestreo se está utilizando hay que saber si es aleatorio o no. Entonces, vamos a ver cómo fue que quisieron escoger las muestras. Dice: para escoger a los individuos de la muestra, se brinda a los entrevistadores indicaciones acerca de las características de las personas que deben ubicar por grupos según las características específicas y la cantidad en cada grupo. Ok, ¿eso es aleatorio o no? ¿Sería aleatorio o no? Yo diría que no, porque ya están diciendo cuáles características tiene que tener cada persona. Ojo, ok, ojo ahí. ¿Qué es lo que nos dice la información cuando usted tiene que hacer una investigación aleatoria? Que usted primero debe tener conocimiento sobre la característica que se va a analizar en esa población. Ok, vean que aquí lo único que le está indicando, ojo, lo único que está indicando la persona es que a los que van a entrevistar vayan a ciertos lugares donde ya se conocen esas características, pero vean que nunca se les dice cómo escoger la muestra. Es decir, la muestra, cada entrevistador la escoge al azar. Sí, si es una escogencia al azar. La única diferencia es esto, que para ir a escoger esas muestras al azar, ya se debe ir a un grupo de la población donde cumple esas características. Por ejemplo, que yo le diga a ustedes:
bueno, yo ocupo que ustedes me entrevisten personas entre 11 y 14 años. Estaríamos ubicados si ustedes se van a un parque, a un parque donde solo personas mayores van, ¿verdad? Mayores de 18 años. Sí, entonces, ¿qué haría usted? El mejor lugar para ir a entrevistar a personas entre 11 y 14 años es ir a las escuelas y a los colegios. Pero vea que usted va a la escuela y al colegio porque usted sabe que ahí está la característica que yo necesito en la edad. Pero usted va a escoger a las personas al azar. Se sigue manteniendo al azar. Porque, entonces, vean la diferencia, que se está haciendo una escogencia al azar, pero con la condición de que usted ya sabe qué características va a ir a estudiar, porque ya, qué características va a usted a preguntar, porque ya todo está restringido en personas de 18 a 69 años y que cumplen ciertas características. ¿Por qué? Porque como ahí se maneja cuestiones monetarias, usted no puede mandar a un entrevistador a investigar a una persona, digamos, por ejemplo, de 20 años que está entrando en el rango de 18 a 69, pero resulta que la clase social que quiera investigar no calza con esa persona escogida. Entonces se perdió esa entrevista, pero sigue siendo aleatorio. Entonces vean que es aleatorio. ¿Cuál es el caso en que no fuera aleatorio? O sea, que hubiese dicho que se escogió a conveniencia, que se hizo o bola de nieve, es decir, si algo que indicara que no fuera escogido aleatoriamente. Es decir, por ejemplo, que se les hubiese dicho que para escoger cada individuo una muestra se brinda a los entrevistadores indicados acerca de las características y que el entrevistador decida a quién elegir según su objetividad, ¿verdad? Entonces ahí ya no sería al azar, ahí ya sería agrede o intencional, porque yo voy a ser el entrevistador, entonces yo voy a ver a 20 personas, voy a elegir 5 a las que a mí me parezcan objetivamente mejor para la entrevista. Vean que ahí ya cambiaría mucho, ahí ya no sería al azar. En cambio aquí sigue siendo al azar, porque lo único que se les dice a ellos es que se cumplan las características y cuando ubican los grupos según las características específicas y la cantidad de cada grupo, los entrevistadores salen a diferentes ubicaciones del país y buscan los individuos para entrevistar. Pero vean que siguen siendo al azar, porque dice hasta completar la cantidad de individuos solicitados. Vean que sigue siendo al azar porque se van escogiendo tantos individuos por grupo y se entrevistan. Y listo. Pero con las características. Por eso, por ejemplo, muchachos, si yo a ustedes les digo, bueno, tienen que aplicarme una entrevista, pero a personas de más de 50 años que hayan trabajado, que trabajen en el campo, usted no se va a ir a entrevistar a una persona que sea profesional y que nunca haya trabajado en el campo, ¿verdad? Sigue siendo una escogencia al azar porque usted ya va a ubicar la región y va a escoger, digamos, si hay 100 personas que trabajan en el campo, usted escoge 20 o 30, las que les diga yo, pero ustedes las van escogiendo al azar, no las van escogiendo por conveniencia, que es muy diferente. Ok, ahora, ya sabiendo que es un tipo aleatorio, ¿qué tipo de muestreo se está utilizando? Sería estratificado. Exactamente, estratificado. ¿Por qué? Porque ya las características que se quieren analizar es por sexo, por clase social, por nivel educativo, ingreso mensual, etc. No se está haciendo nunca un análisis de muestreo por ubicación geográfica. Vea que el muestreo se está haciendo por edad en años cumplidos, sexo, clase social, etc. Entonces, de una vez, estratificado. Por eso les digo que la diferencia entre estratificado y conglomerados es que conglomerados prácticamente se hace por una separación geográfica. Entiéndase separación geográfica como unidades académicas, unidades hospitalarias, unidades en la universidad, separación de provincias, puede ser en la misma provincia, en el mismo país, ¿verdad? Por provincia, en la misma provincia por cantones, etc. En el mismo barrio por cuadras, porque, por ejemplo, si usted va a hacer un análisis de X barrios y va a escoger 4 cuadras, eso sería por conglomerados también.
porque usted está haciendo una separación, perdón, si usted está ubicado en una provincia y lo va a hacer por barrios, eso sería conglomerados. Pero si usted está en un barrio y lo va a hacer por cuadras, ahí ya deja de ser conglomerados. Ahí ya va a ser sistematizado. Perdón, por estratos. Porque los que están en ese mismo barrio tienen condiciones muy homogéneas. Esa es la diferencia. Porque es como que usted se mete a un colegio y escoja por grupos. Que digamos que usted se meta a un colegio y escoja solo los séptimos, ahí ya sería un estrato, porque usted solo está en un colegio y usted solo está escogiendo el estrato que son los de séptimo año. No está haciendo ninguna separación geográfica. ¿Verdad? ¿Dónde hubiese sido por conglomerados? Que usted hubiese escogido que usted quiere analizar los estudiantes de séptimo año, pero usted solo escogió los colegios privados. Vea que ya usted hizo una separación geográfica, solo privados. ¿Ven la diferencia? La diferencia al escoger un colegio y escoger el año, al escoger varios colegios determinados que son solo privados y escoger ese año. ¿Ven la diferencia, compañeros? Que una es por estratos y la otra ya sería por conglomerados. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? De mi parte no. Ok, perfecto. Ok, y el punto 4 es indique las variables de interés, que ahí hay un montón de variables de interés, clase social, sexo, nivel, educativo, ingreso, bla, bla, bla. No son todas las variables. Y una que sea cualitativa nominal de sexo. Otra que sea cualitativa ordinal, nivel educativo. Una cuantitativa discreta, edad en años cumplidos. Es discreta porque es años cumplidos, no meses ni nada. O tiene 15, o tiene 18, o tiene 30 años. Así de fácil. Esa sería una cuantitativa discreta. Y otra que sea cuantitativa continua, ingreso mensual familiar. Esa sería continua. ¿Estamos? Esas serían 4 variables y sus clasificaciones. Ok. Entonces, repito, eso es para que lo lean. Ya hicimos este ejercicio 1.5. Lo interioricen un poco. Si se evaluara, se evalúa muy, muy básico, como este ejemplito de acá. Nada que tenga que pensar mucho, ni nada por el estilo. De hecho, esto no es el fuerte en el curso. Es un mínimo. Sí, si tienen mala suerte, se evalúa una pregunta. Si tienen buena suerte, no se evalúa ninguna. Pero igual tienen que leerlo porque puede ser que en algún quiz lo evalúe o en una pregunta del examen. Ok. Ahora, lo que seguimos, aquí la organización y presentación de datos, aquí lo que nos va a interesar son 2 cosas. Cómo presentar la información en cuadros y cómo presentar la información en gráficos. De hecho, van muy enlazados. De hecho, un gráfico prácticamente sucede esto, compañeros. Muchos de ustedes al rato nunca aprendieron a hacer gráficos. En el siguiente sentido, si a ustedes les enseñaron a hacer gráficos sin cuadros, es decir, no están en nada. Porque para hacer un gráfico, usted primero tiene que hacer un cuadro de información. Usted no puede hacer un gráfico a lo loco. Usted primero debe elaborar un cuadro y de ahí parte la elaboración del gráfico. Por eso, no puede existir el gráfico antes del cuadro, pero el cuadro sí puede existir antes del gráfico porque el cuadro es el que nos va a dar la representación de la información. Ahora, cuando uno elabora un cuadro, los cuadros principalmente cuando son varios, o aunque sea solo uno, esa es la estructura que tienen. El cuadro debe tener número, ¿verdad? Su título y nota introductoria, por ejemplo. Ahora, no necesariamente puede tener nota introductoria, porque puede ser que el cuadro que usted esté analizando no necesite nota introductoria, que el título ya lo diga. Un ejemplo puede ser cuadro 1, título, estudiantes de primer ingreso. Pero como la palabra estudiantes de primer ingreso es muy abierto, hay algo que nos debe interesar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la nota? Estudiantes de primer ingreso,
con más de edad de estudiantes de primer ingreso con más de 4 años de haber salido del colegio. Entonces ya usted, ya ahí esa nota introductoria le está diciendo, ok, el título son los estudiantes de primer ingreso, pero el estudio que se está haciendo es sobre la edad de los estudiantes que tienen 4 o más años de haber salido del colegio. Ahora, viene aquí columna matriz. En la columna matriz, prácticamente, lo que va a ir es los rangos de las edades que usted quiere estudiar. En ese cuadro. Les voy a dar un ejemplo de un cuadro que vamos a analizar más adelante, que hice yo. Entonces, se los voy a compartir. Denme un chance para buscar el cuadro, como para que vean cómo es que va el asunto. Ok. Denme un chancecito. Yo se los comparto. Un cuadro que vamos más adelante lo vamos a trabajar. Okay. ¿Verdad que no ha habilitado el aula virtual? No, todavía no lo he habilitado. Yo les indico ahí cuando ya la habilite. Es que por el momento no he habilitado porque en realidad no hay información que interese. No les estoy dejando ninguna información que interese. Entonces, por eso no la he habilitado. Obviamente, sí tengo que habilitarla antes del examen. Pero por aula virtual a mí no me gusta trabajar porque o algunos nunca se conectan o ponen la excusa de que, ay, profe, jamás vi la información, a mí no me llegó. En cambio, ya, ¿qué sería un lugar seguro? De por Teams, que ahí, si lo que esté posteado, está posteado y no hay excusa de que no les llegue. Por eso es que el aula virtual todavía ni siquiera la he habilitado, y no la he habilitado todavía porque todavía hay modificaciones en la matrícula. Entonces, hasta que ya me manden la lista exacta, habilito el aula virtual. Pero por el momento no hay, no se preocupen, que yo no voy a, obviamente yo no les voy a subir nada a ustedes en el aula virtual sin haberla habilitado, ¿verdad? Entonces, yo les aviso ahí cuando la habilite. Ok, ven todos este cuadro en Excel. Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces vamos a agarrar ese cuadro como para ver lo que dice las partes de un cuadro. Más adelante nosotros vamos a tener que llenar este cuadro. De hecho, esto es un ejercicio que vamos a hacer más adelante y les voy a enseñar cómo es que se va a ir haciendo, porque tal vez posiblemente uno de los trabajos que voy a dejar de 5% es algo referente a esto en Excel. Entonces, de una vez para que lo vayan tomando en cuenta. Ok. Esto es un cuadro. Vea que este cuadro, aquí arriba, esto ignórelo, es de tabla de frecuencias, ignórelo. Ok, es un cuadro 1. Aquí es un cuadro en general de frecuencias, pero lo que interesa aquí es, ok, aquí el título, que se me olvidó ponerlo, sería tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias ahí luego ahí ustedes le cambian ahí las letras, ponerle ahí Arial 12, ok, bla, 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 en negrita, ahí si la uno la gana. Negrita es como, solo para que se vea el... Ahora, si ustedes quieren unificar esto, ustedes solo lo marcan. Si ustedes quieren unificar esto, que se vea mejor, ustedes pueden marcar unos 3 espacios, se van a inicio y donde dice combinar y centrar, le dan combinar y centrar y ya les queda ahí combinado el asunto. Ven que ya desapareció los renglones ahí. Muchos de ustedes tal vez en el colegio hacían estas varas, no sé, si lo saben hacer en buena hora, si no, de ahí aprenden. En internet hay muchos tutoriales de cómo hacer cuadros. Ok. Ok, aquí si uno quiere, centra un poco Digamos, el cuadro siempre lo voy a pedir que esté bien elaborado, ¿verdad? Es decir, que se vea que no lo hayan hecho a la carrera. Entonces,
aquí uno voy centrando un poco esto, ahí ustedes lo centran. Bueno, ahí dándole forma. Entonces, cuadro 1. Ahora, esta parte de aquí que dice tabla de frecuencia es el título. Ahí luego ustedes le dan el tamaño de la letra. Aquí es solo para ir explicándoles. Porque todavía no lo he terminado. Como hoy no llegamos a este tema, entonces está en proceso el cuadro. Esto sería el título. Ahora, la leyenda es... Aquí sí tiene que haber leyenda, porque yo a ustedes les digo tabla de frecuencias. Todavía no hemos visto ni qué son frecuencias, entonces no importa, pero lo primero que van a decir ustedes, pero tabla de frecuencias ¿de qué? ¿Sobre qué? Entonces aquí viene la leyenda, edad de empleados en empresa Patí Tico S.A. Eso es una empresa que produce patí en Limón. Entonces ya dice, ok, entonces ustedes como lector y como creadores ya les ponen cuadro 1, el titulito, que es una tabla de frecuencias, y escriben acá la leyenda de qué se refiere el cuadro, ¿sí? Para que no quede así. Ok, ahora vean que en el documento dice columna matriz. En la columna matriz, principalmente, uno lo que va a escribir es los rangos importantes. En este caso, como nos estamos refiriendo a edad, escribiríamos nuestra columna matriz, va a ser la edad, que es el dato más importante. ¿Por qué el dato más importante? Porque es el dato sobre el cual se va a hacer todo el estudio. Ahora, puede cambiar, por ejemplo, si la intención va, por ejemplo, a cantidad de watts consumidos por provincia, ¿verdad? Es decir, cantidad de watts consumidos por familias en las provincias, que se les da la provincia, el número de familias y la cantidad de watts consumidos, ahí la columna matriz sería las provincias. Porque digamos que usted consuma watts, pero la pregunta suya, por ejemplo, yo a ustedes les digo, vieras, compañeros, unas familias consumieron 90.000 watts, digo, kilowatts. Lo primero que van a decir ustedes, ¿pero a dónde, profe? En tal lugar. Entonces, por eso la referencia importante sería los kilowatts consumidos, en ese ejemplo, en las provincias. Entonces, mi columna matriz, en ese caso sería las provincias. Siempre va a ser la columna matriz, siempre va a estar o la posición geográfica o los intervalos, ya sea por edad, por kilómetros o el número de familias que se esté analizando. Eso siempre va a ser la columna matriz. Número de integrantes por familia. Un ejemplo puede ser que hay ciertos tipos de familias con tantos integrantes, 1, 2, 3, 4, entonces ahí los ordena, esos van a ir en la columna matriz. Entonces la columna matriz prácticamente siempre va a ir el indicador principal, ya sea provincias, intervalos de edad, intervalos de estatura, de distancia entre lugares, cualquier ubicación geográfica o cualquier institución que usted quiera estudiar. Un ejemplo, que se quiere estudiar el ingreso de estudiantes es decir, se quiere estudiar la cantidad de estudiantes de no ingreso en diferentes universidades, ya sea públicas o privadas. Entonces, en la columna matriz, que es esta parte de acá, ¿verdad? Que es esta parte, va a ir las universidades. Ya después va a ir las frecuencias, que frecuencia significa cantidad de individuos por cada lugar donde uno va, por cada región o cada intervalo que usted está trabajando. Entonces, de aquí de momento, la columna matriz va a ser solo eso. Hacia dónde va a estar ubicada las características que yo quiero estudiar. Ahora, lo demás, que son encabezados y cuerpo del contenido, los encabezados va a ser cada uno de estos. Cada uno de estos van a ser los encabezados. ¿Por qué? Porque los encabezados me va a decir qué es lo que quiero estudiar yo en el cuadro y qué es lo que yo quiero estudiar de la columna matriz, que son en este caso las edades de los empleados, los rangos de edades. Ok, y después de los encabezados deben llevar cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo y el contenido del cuadro? En este caso, el cuerpo y contenido del cuadro está en blanco porque no lo hemos llenado, porque el ejercicio va a ser llenarlo. Va a ser cada uno de estas cositas, de estos cuadros, de estas columnas, por decirlo así. Eso va a ser el cuerpo, que va a ser toda la información, incluyendo esta también, toda esta columna, que esa va a ser toda la información que nosotros vamos a recopilar para una posible
información. Ahora, todo cuadro, si no lleva su fuente o pie de página o pie de cuadro, ahí en el documento lo llaman fuente, ¿sí? Lo llaman fuente. Y está nota al pie eso no precisa, nota al pie es si usted quiere hacer alguna observación, eso no interesa. Pero para que cada cuadro tenga validez, los cuadros tienen que llevar siempre la fuente. En ese caso, esta información que yo tengo acá no me la inventé yo, fue una información que tomé del departamento del personal de la empresa, pongámosle aquí, yo la tomé aquí para que quede más, coma, como para que se sepa, 2015. Ahí está, ya. 2015, listo. Entonces, esas son las estructuras básicas. Estructuras básicas y obligatorias de un cuadro. 1. Número de cuadro. 2. Título. Si el título no dice lo que usted quiere estudiar, le pone usted les escribe ahí el encabezado, ¿verdad? La leyenda, de qué se refiere. Y que lleve la columna matriz, que es la referencia hacia lo que se le quiere hacer el estudio, ya sea a edades, rangos de edades, provincias, universidades, colegios, tipos de personas, género, puede ser sexo masculino y femenino, etc. Y las otras columnas que van a estar hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha de la columna matriz, se van a llamar los encabezados, y lo que usted utilice ya para llenar en los encabezados toda la información, eso ya se le va a llamar el cuerpo del cuadro. ¿Qué cuerpo significa? La información que nos va a brindar el cuadro. Y recuerde, todo cuadro va a llevar fuente. Ahora, una pregunta que a muchos se les está haciendo, que muchos están haciendo en este momento, va a ser: profe, ¿y si yo no tengo la fuente? Entonces, si usted no tiene la fuente y por ningún lado usted encontró la fuente, digamos, si usted no tiene una fuente formal, pero esa información se la brindó, por ejemplo, el secretario de Recursos Humanos de la Universidad Nacional, entonces se pone ahí fuente, información brindada por el secretario de Recursos Humanos, información brindada por secretario, no pone el nombre porque el nombre siempre va a ser confidencial, información brindada por secretario de la Universidad Nacional, Recursos Humanos 2021, un ejemplo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Preguntas? Profe, sí, siempre va a ser solo una. ¿Perdón? Lo que usted dijo que se llamaba, digamos, como matriz, que era la primera columna, siempre es... Perdón. Esa parte de acá. Ajá. Columna matriz solo va a haber una. Es decir, por lo general solo hay una en cada cuadro, porque si usted quiere estudiar dos situaciones diferentes, o divide el cuadro en dos, mitad y mitad, de forma horizontal, ¿verdad? O hace dos cuadros, como usted quiera. Pero por lo general, la columna matriz sobre X información solo lleva una información en específico. Ya luego, si usted quiere, por ejemplo, acudiendo a la pregunta que usted me dice, por ejemplo, que se está estudiando, que se va a estudiar ciertas características para las provincias y ciertas características a la vez para colegios en general, usted o hace dos cuadros, o si usted no quiere hacer dos cuadros, hace dos cuadros divididos en uno, por decirlo así, donde la columna matriz se divide en dos. Por ejemplo, aquí, que la primera parte llegue hasta lo que es provincias, y la segunda parte colegios, y ya de ahí para abajo. Pero ve que son dos cuadros en uno. En general, de ustedes eligen cuánta información meter en el cuadro matriz, pero no pueden revolver. Es decir, ustedes no van a meter un revoltijo. Provincia San José y ponen un colegio ahí en la misma columna. No, o escriben solo las provincias en la columna matriz, y luego hacen otra columna matriz por debajo de la primera, donde ustedes ubiquen colegios o lo que sea, siempre y cuando sea disyunto. Porque si la información de los colegios dependen de las provincias, eso ya no iría en columna matriz, eso iría dentro de estos cuadritos, que son la información que usted quiere hacer. Pero por lo general, es muy difícil encontrar en una columna matriz más de una información, de hecho. Por lo general solo es una. ¿Otra pregunta?
Profe, en el caso de que uno sea quien haya recolectado los datos de la tabla, ¿qué se pondría en fuente? La información que usted utilizó, si fue por cuestionario, digamos, si usted fue por entrevista aleatoria, entonces usted escribe fuente, entrevista realizada a tantas personas de manera aleatoria, y pone el nombre suyo. Usted escribe su nombre y la fecha. Así de fácil. Esa sería la fuente, porque la fuente es algo recolectado por usted mismo. ¿Estamos? Ok. Ahora, por ejemplo, que yo los mandé a hacer un análisis, por ejemplo, sobre ventas, las ventas hechas por la empresa en carros. ¿Cuántas las ventas hechas en el año 2015, 16, 17, 18, 19 y 20 por la Toyota, Nissan, BMW, etcétera, Great Wall, etcétera? Ahí, digamos, por ejemplo, si ustedes consultaron para obtener esa información, X revista, por ejemplo, que usted de pura casualidad se encontró una revista donde viniese parte de la información, entonces ¿cuál va a ser la fuente? Revista tal, y usted solo escribe el nombre de la revista y el año de la revista. Si usted utilizó una página de internet, ahí va a seguir. La fuente es como un tipo de bibliografía, pero no respetando esta carajada del APA, sino que usted lo escribe, usted lo va escribiendo ahí, que se vaya entendiendo cuáles son las fuentes que usted utilizó. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted utilizó fuentes, revista X, entrevista a cada uno de los gerentes, entonces usted dice fuentes, entrevista tal, año tal, revista tal, año tal, entrevista a cada uno de los gerentes de las compañías en estudio. Terminó. Ahí su fuente es según lo que usted utilizó para encontrar información. Ya, terminó. Así de fácil. Para que no se hagan bolas. ¿Otra pregunta? No. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, volvamos a la información. Ok. Entonces, ese cuadrito ahí como por un ejemplo de cómo ir elaborando. Entonces, aquí viene columna matriz. Debe indicar los valores de la variable principal, ¿verdad? Que es lo que les dije. Que en el cuadro de nosotros era la edad y cuáles eran los valores, los rangos de edad. El encabezado debe indicar títulos explícitos, bla, bla, bla. Aquí está todo lo que les expliqué. Entonces, ahí les da una leída. Ahora, cruces de variables. Los cruces de variables, ¿a qué se refiere cruces de variables? Cruces de variables es cuando se tiene dos variables. Pero, ¿cómo decirle? Hay dos variables, pero usted para hacer un estudio va a utilizar en esa variable otra variable para hacer el estudio. Eso es un cruce de variables. Por ejemplo, un cruce de variables usual es que usted quiera estudiar el rendimiento académico de los estudiantes, pero por género. Vean que hay dos variables. ¿Cuál es la primera variable? El estudio del rendimiento académico. Y la segunda variable es por género. Entonces, ¿quién va a ir en el encabezado principal? La variable más importante, que es el estudio del rendimiento académico. ¿Quién va a ir en la columna matriz? El género. Porque usted va a obtener la información referente al rendimiento académico según el género. Eso es lo que llaman cruces de variables. Por ejemplo, si usted ve este cuadrito, dice cuadro número 1, cantidad de estudiantes por preferencia de ritmos musicales según sexo. Ok, vean que hay dos variables. Preferencia de ritmo musical. Y la segunda variable, ¿cuál va a ser? Según el sexo, o sea, el género. Entonces, ¿quién va a ir en el encabezado principal? Es decir, todo el encabezado del cuadro va a ser el ritmo musical. Y en la columna matriz va a ir lo que es el género. ¿Y por qué? Porque ya se sabe que todo el análisis que se está haciendo por el género es referente al ritmo de música. ¿Y por qué el ritmo de música? A diferencia del cuadro que yo les presenté, porque aquí sí hay que escribir obligadamente en la columna vertical, o sea, en todo el encabezado dentro del cuadro, ¿sí? Dentro de la columna del cuadro, porque hay que escribir el ritmo de música, porque ese ritmo de música
tiene sus valores, que es o salsa, merengue, cumbia, bachata, bla, bla, bla. Al igual que la variable sexo tiene sus valores, que va a ser femenino, masculino, o mujer o hombre. Vean la diferencia, ¿verdad? Que prácticamente se va a hacer un estudio cruzado de esas dos variables. Otro estudio cruzado de variables, por ejemplo, que yo quiera estudiar, como les digo, preferencias de equipos nacionales, de equipos de fútbol nacionales de la primera división en Costa Rica con respecto a clase social. Entonces, ¿quién iría en esta columna principal? En esa columna principal iría equipos de primera división en Costa Rica, que sería todos los equipos, Heredia, Alajuelas, Saprissa, bla, 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 todos los que estén. Y en esta columna matriz, que es la horizontal, ¿quiénes irían ahí? Las clases sociales. Entonces usted elige cuáles valores dar en clases sociales. Baja, media, alta, o si usted quiere dar intermedios, usted da las que usted quiera y pone toda la información. ¿Estamos, compañeros? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es la ventaja? Que cuando a ustedes se les den una información, también la ventaja es que tienen estos cuadritos ya aquí elaborados. Entonces, ustedes, si tienen alguna duda o me preguntan a mí cómo guiarlos, o ustedes pueden consultar este documento que está muy completo ahí con los cuadros. De hecho, está muy, muy, muy completo. Los cuadritos aquí. Vean que estos son cuadros normales, son cuadros normales que representan dos variables. El cuadro, para aclarar, el cuadro que yo les presenté anteriormente en Excel, ya es como el enfoque final que usted le da a toda esta teoría, que son tablas de frecuencias, ¿verdad? Por eso uno va aquí paso a paso. ¿Ok? Aquí viene un cuadrito cruzado. Estos cuadritos cruzados más adelante los vamos a ver que sirve para sacar probabilidades directas. Entonces, por ejemplo, son cuadritos cruzados que usted tiene aquí. Aquí uno tiene dos variables, que es el género, que es hombre y mujer, y el tipo y medio de transporte, ¿verdad? Medio de transporte que utilizan los empleados de la empresa Patitico. Entonces, público o privado. Esto es un cuadrito igual donde... Vean que esto es un cuadrito. ¿Qué es la diferencia de este cuadro a este? Que en este cuadro, ojo, en este cuadro se hizo un poco más formal a la estructura del cuadro, que se puso el número del cuadro, el título. Vean que este cuadro no lleva título. Perdón, no lleva lectura, no lleva la parte de abajo que es el indicador después del título, sino que solo el título ya me dice a qué se está refiriendo. En cambio, este otro cuadrito es un poquito más informal, pero que hay que echarse más hablada, porque usted para dar un cuadro de este tipo, del ejercicio 2.1, que es de hombres y tipo, que son los empleados, hombres y mujeres, y el tipo de transporte que utilizan para los empleados de la empresa Patitico, ya como no se está haciendo una estructura como en el cuadro anterior, como en este cuadro, número 2, como no se hizo una información, como no se establece un cuadro de esta forma, entonces hay que echar más hablada. ¿Qué es esa hablada? Que usted tiene que dar una pequeña introducción a qué se refiere el cuadro. Entonces usted decide. Por lo general yo prefiero este tipo de cuadros, porque hay que echarse menos hablada a este otro. Porque vean en este otro, como uno no lo tiró en tipo más formal de variable cruzada, se hizo lo siguiente, que se dio la información a qué se refería el siguiente cuadro y se hizo un mini cuadro, que estos cuadritos son cuadritos con probabilidades cruzadas, también se les conoce así. Entonces, lo que se hizo fue que ya se dio la información para que la gente supiese de qué se está hablando y lo que se hace es completar el cuadro. Por ejemplo, este cuadro se puede completar. Completemos este cuadro, vamos a ver. Este cuadro son 200 empleados. ¿Ok? Pero ya nos dan una información.
vean que de solo hombres hay 120. Entonces, ¿cuántas mujeres habrían en total? 80. 80. Entonces aquí iría, en esta partecita de aquí abajo, bueno, ahí donde ven, en esta parte aquí a la par de 120, que es en la columna de mujeres, iría 80, y en la columna final, en total, iría el 200. Entonces, transporte público. En transporte público, en total son 85, pero ya 50 mujeres usan transporte público. Entonces, ¿cuántos hombres usarían transporte público? 35. 35, exactamente. Y transporte privado, los que hacen falta para 120 hombres, y transporte privado en mujeres, los que hacen falta para las 80 mujeres, que serían 30. Y ya completamos el cuadro. Así es como se completan esos cuadrillos. Ya que es fácil, porque son puros cuadritos cruzados. Ya cuando se completa el cuadro, más adelante, igual para este primer examen, cuando veamos probabilidad básica, vamos a aprender cómo sacar ese tipo de probabilidades, que son probabilidades por medio de tablas. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Bueno, vean que de una vez lo metieron acá. ¿Cuál es el porcentaje de... Bueno, esta parte, ¿cuál es el porcentaje de personas? Y esas cosas no los voy a hacer primero. Para enfocarme, me voy a enfocar más que todo en eso cuando veamos ya ese tipo de cuadros, para no ir llenándolos de información antes de darle una buena teoría. Entonces, estos ejercicios 3, 4 y 5, ignorados todavía. No lo vamos a ver todavía. Aquí lo único que nos interesa en este momento son los cuadros. Ok, aquí viene un cuadro resumido, cuadro número tal, título, viene la columna matriz, que sería aquí los años, y viene el resto de lo que son los complementos, que es el cuerpo y las referencias que se están estudiando, digamos, el año que se va a estudiar, la natalidad, la tasa de natalidad y el índice de fecundidad. Entonces ahí está el cuadrito elaborado, hay una sola variable. Vean que la variable es, aquí ese cuadro tiene, ¿cómo les digo? Son dos variables, que es tasa de natalidad e índice de fecundidad. Esas variables no tienen valores. Ahora, ¿qué va en la columna matriz? Que yo voy a estudiar esas dos variables por años. Es decir, la información de esas dos variables según los años desde el 2014 al 2002. Entonces, para que vean que aquí, sobre la tasa de natalidad e índice de fecundidad, a mí lo único que me interesaba eran esas dos variables, pero no me interesaba más que todo ningún valor de esa variable. Eso es según la información que nos den a nosotros. De hecho, hacer cuadros es muy fácil, porque ustedes, para hacer un cuadro, casi que a ustedes les dan el cuadro, pero escrito en prosa, y ustedes lo pasan a cuadro. Y es como que yo les dé este cuadro, este de acá, y que les diga que me hagan una explicación completa de todo este cuadro. Entonces, ¿cuál va a ser la explicación? Ustedes pueden iniciar de la siguiente forma. En el cuadro número 3, la información a estudiar sería la tasa de natalidad e índice de fecundidad en Costa Rica desde el año 2002 hasta el año 2014, donde nos presenta la siguiente información, que en el año 2014 la tasa de natalidad fue de 1.477 personas, bla, 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 se va hasta el año 2002, donde el índice de fecundidad con respecto a los años mencionados anteriormente fueron bla, 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 y usted ha hecho una hablada, se tiene que hacer una hablada lo más factible para que yo o cualquier otra persona al leer eso ya medio se imagine el cuadro, por decirlo así. Y viene ahí la fuente, que fue informe de La Nación 2015. Ok, ya sabiendo esta parte de la estructura básica de un cuadro, nos vamos a la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es lo mismo, realizar cuadros, pero un poco más a lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros, por decirlo, se los voy a decir así, un cuadro como este aquí, un cuadro así como este, a nosotros no nos interesa perder tiempo solo hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando en este momento estadística demográfica,
¿Qué es lo que nos va a interesar de los cuadros? Nos va a interesar las medidas de posición, como es mediana, media y la moda, los cuantiles, los deciles, etcétera. La desviación estándar, el coeficiente de variación y la varianza. Eso es lo que nos va a interesar, porque sobre eso vamos a hacer los estudios en general, no un estudio en particular como este. Entonces, estos cuadros de acá, como yo decirle, bueno, hágame 25.000 cuadros de esos para que practiquen, eso es perder el tiempo. Mejor ve uno la estructura de cómo va un cuadro de estos y ya nos tiramos a los cuadros que nos interesan, que son los cuadros de distribución de frecuencias, que son cuadros de este tipo, del ejemplo en Excel. De hecho, este cuadro es un cuadro de distribución de frecuencias, pero hace falta más información. ¿Por qué el cuadro lo estoy dando así? Más adelante cuando lo veamos. Porque primero voy a explicar lo básico, luego hay que ir agregándole cosas a este cuadro. Este cuadro hay que agregarle punto medio, hay que agregarle otro tipo de porcentajes, etcétera. Pero por el momento lo voy a dar así más adelante para ir paso por paso. Pero estos son los cuadros que nos van a interesar de distribución de frecuencias, porque este cuadro no es solo de rellenar estos espaciecitos, es saberlos interpretar, es saber sacar la moda, la mediana, la varianza, el coeficiente de variación, etcétera, con la información que nos da para ver cómo se comportan los datos ya en una forma generalizada. Entonces, para que lo sepan, para que no pierdan el tiempo en estar haciendo los otros tipos de cuadritos. No preciso, es solo para que ustedes se guíen. Ok, en la distribución de frecuencia vienen las clases. Ok, voy a agarrar, voy a agarrar de una vez el cuadro anterior para ir explicando como la estructura de ese tipo de cuadros. Ok. En una tabla o cuadro de distribución de frecuencias, ¿qué es lo que nos va a importar? Los límites de las clases. Pero los límites de las clases, cuando yo les expliqué la carta al estudiante, yo les dije que eso no los iba a poner, ninguno de nosotros los va a poner a sacar, ninguno de los profesores. Para eso yo se los voy a dar, estos son los límites reales. Esto que está aquí, en la tabla, en la columna matriz, esos son los límites reales. Ok, entonces, ahora, cuando usted crea una tabla de frecuencias, hay dos formas de crearse, con límites reales, que son continuos. En primer lugar, una tabla de distribución de frecuencias, primeramente se hace solo con variables cuantitativas, continuas o discretas. No se puede hacer con cualitativas. En primer lugar, ¿estamos, compañeros? Con cualitativas no se puede hacer. Con cualitativas, ¿qué tipo de cuadros se hacen? Como los que hicimos anteriormente. ¿Estamos? Porque usted en variables cualitativas, usted no puede sacar una media o una moda exacta. ¿Sí? No, es imposible sacarlo, es decir, no va a haber, porque usted está haciendo un estudio cualitativo. En cambio, las tablas de frecuencias se van a hacer, en primer lugar, con variables cuantitativas, discretas o continuas, porque ahí sí se va a poder sacar una media, se va a poder sacar la media, la mediana, el promedio, la desviación estándar, etc. Entonces, en primer lugar, para que les quede claro, tabla de frecuencias solo con variables cuantitativas. En este caso, en este ejemplo, estamos utilizando, como nos estamos basando en las edades de los empleados, nos estamos basando en una variable cuantitativa continua. Ahora, vean los intervalos, que el intervalo empieza cerrado y termina abierto. ¿Por qué termina abierto? Para que no haya choque de intervalos. Por decirlo así, en este primer intervalo va los empleados de 18 años en adelante, pero menores a 21. Aunque le falte un día o 2 días, va a ser menor de 21. En el siguiente intervalo va a ir de los que tienen cumplidos 21 años o más, pero menos de 24 y ahí sucesivamente. Estos intervalos, recuerden, yo se los doy. Ustedes no tienen que formarlos. Porque si no les va a cambiar todo. Ok. Ahora, nuestro cuadro de frecuencia viene formado por esta columna que se llama frecuencia absoluta. Vean que les estoy dando primero los tips básicos.
¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta va a ser la cantidad de objetos o individuos que hay en cada clase. Recuerde que la clase son los intervalos. En ese caso, personas entre 18 y menos de 21 hay 3, personas entre 21 pero menos de 24 hay 6 y ahí sucesivamente. Entonces, nuestra frecuencia absoluta, recuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de individuos que hay en cada intervalo. ¿Cuál es la frecuencia total? Toda la suma de los individuos que se tomaron en la muestra. O sea, fueron 50 que se tomaron de muestra. 50 se tomaron de muestra y esa fue la distribución de esos 50 en esos intervalos. ¿Alguna pregunta por el momento? Compañeros, si tienen alguna duda me dicen, ¿verdad? Profe, los que son la totalidad, ¿cuál es? ¿La frecuencia acumulada? No, la totalidad no es frecuencia acumulada, la totalidad es la cantidad total de individuos o objetos analizados. Porque cuando se habla de acumulada, eso ya tiene otro sentido en estadística, porque está la acumulada menos de o más de. Ok, pero digamos, la frecuencia absoluta era la cantidad de individuos de cada intervalo. En cada intervalo y al final se describe el total para saber cuántos se entrevistaron o cuántos se analizaron en total. Ah, ok, gracias. Ok, un gusto. Ok, entonces para seguir. Entonces, una vez que uno tiene la frecuencia, ok, viene las frecuencias acumuladas. Entonces, las frecuencias acumuladas es para ver el comportamiento que tiene los objetos según cómo vaya avanzando los intervalos. Es decir, si el comportamiento es o creciente o decreciente y qué forma va teniendo. Entonces, voy a irme al folleto para tener uno ya hecho, para agarrar este después de ejercicio. Ok, entonces vea que sí, luego ya las frecuencias. Ok, si los ven aquí en esta tabla, ven que esta tabla es una tabla hecha basado igual en las edades de esta empresa. Ok, entonces vean que la frecuencia acumulada menos D es la frecuencia que va desde el dato más pequeño sumándola hasta sumar 50, es decir, sumando cada intervalo. Entonces, vámonos acá. Ok. Entonces, frecuencia acumulada menos D, en este caso. Entonces, va de menos, la frecuencia acumulada menos D va de menos a más. Entonces, la primera sería 3. Ok. La segunda sería 3 más 6, que es 9. La tercera sería 9 más 9, que es 18. Y ahí sucesivamente. 18 más 13 sería 31. 31 más 8 sería 39. Sería 39. Y ahí sucesivamente sería 39 más 6, 45. 45 más 3, 48. Y 48 más 2, 50. Esa sería la distribución. Esa sería la frecuencia acumulada menos D. ¿Qué es lo que para qué me va a servir la frecuencia acumulada menos D? 1, para encontrar medidas de posición, como es la media y la moda. Más que todo, me va a servir para eso. Para eso me va a servir. Y 2, la frecuencia acumulada, igual la frecuencia acumulada más D, porque ambas van de la mano. Porque la acumulada más D es al revés. Empezamos del más grande y vamos restando hasta llegar al más pequeño. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para trazar gráficos de líneas
que me van a explicar el comportamiento, si es creciente o hay ciertas desviaciones a la hora de trazar los puntos acumulados según el intervalo. Entonces, vamos a verlo aquí gráficamente para que se entienda un poco mejor, porque así el aire como que es muy difícil, ¿verdad? Ok, aquí está nuestra frecuencia acumulada del ejemplo anterior, en esta tabla, es la misma. Ahora, ¿qué dice el gráfico 8? El gráfico 8 se le conoce como ojiva. Ojiva es el gráfico hecho de una línea con los puntos, ojo, con los puntos en la tabla, con los puntos en la tabla, en la columna de la frecuencia absoluta acumulada menos D. Entonces vamos a explicar qué es esto. En la columna que va del 0 al 60, en la columna vertical, es S de 1 a 60 son los valores que va tomando la acumulada menos D, 3, 9, 18, etc. Y en la horizontal, que es la parte de abajo, son los intervalos. Entonces vean que los intervalos empezaron en 18. De 18, es decir, de 18 años hasta 45 años. ¿Verdad? 42, 45. Ustedes ahí escogen, pero siempre y cuando llegue por lo menos al límite superior, que en este caso 42. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes primeramente? Ojo, primeramente se hace lo siguiente. Se va a ubicar los puntitos según la frecuencia acumulada. Como estamos empezando en 18, ese empieza en 0. Por eso es que el punto está sobre la recta. Cuando nos vamos al final de 21, tiene un 3. Por eso es que va el punto en 3. Al final de 24, el 9. Al final de 27, el 18. Al final de 31, perdón, al final del 30, el 31. Al final del intervalo 33, el 39. Y ahí sucesivamente hasta llegar que al final del intervalo 42 va el 50. Estamos, se ubica cada uno de esos puntos. Esos puntos se ubican en los límites de cada intervalo. ¿Estamos, compañeros? Para trazar la ojiva. ¿Y cómo se traza la ojiva? Si ustedes ven la ojiva, nunca es una línea recta. La ojiva va como una parábola. ¿Lo ven? Entonces, de puntito a puntito va una parábola. Ven que de 18 a 21, una mini parábola. De 21 a 24, otra mini parábola. Y ahí sucesivamente. Y se ve. Vean lo que está sucediendo. Que se ve creciente. Vean que va creciente desde 18 a 33. ¿Lo ven? Que sigue creciendo. Perdón, de 18 a 30. Ven que de 18 a 30 es casi que una parábola ya bien continua y va creciendo, va cóncava hacia arriba. ¿La ven, compañeros? De 18 a 30. Hasta acá. ¿Lo ven? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo esta ojiva? Esta ojiva me está diciendo que esa parábola empieza a decrecer y tomar un comportamiento continuo, o sea, casi que en línea recta, después de 30. Porque vea que después de 30 ya empieza a decrecer, ya cambia la concavidad. Va cóncava hacia arriba, pero de un momento a otro se tiró cóncava hacia abajo. Es decir, está pasando esto. La voy a ajustar a una función. Lo que está pasando es esto. Lo que pasa es lo siguiente. Que voy a ajustarla ya a una función. Voy a aproximarla. Eso se llama aproximación por linealidad. Eso ustedes no lo ven, pero lo voy a hacer solo para que vean el comportamiento. Tenemos acá, ella empieza acá. Ella tiene un comportamiento de esta forma hasta 30. Pero suele hacer esto. Suele hacer eso. ¿Lo ven? Aquí va, si ustedes ven, este primer sector es de la concavidad hacia arriba. Solo que se está tomando esta porción acá, la que les encerré en cuadro. Luego de ahí
ella hace cóncava hacia arriba y luego hace concavidad hacia abajo, que es a partir de 30 en ese punto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como la información fue con unos buenos datos, cuando da el punto de inflexión, que solo vieron en cálculo, cuando está este cambio de inflexión, porque viene cóncava hacia arriba y de repente va cóncava hacia abajo, que es el cambio de inflexión en 30, sucede que el cambio de inflexión no es marcado hasta abajo, sino que lo marca un poco, pero como llega hasta 42, ahí medio se ve que va lineal. Pero si usted hubiese tomado más datos, 60, 70, 80, 90, 100 personas, va a haber un punto en que el comportamiento va a ser lineal. Sí, va a existir un límite, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Es esa ojiva que dibujamos, que los datos, los límites que escogimos y las personas que escogimos como muestras fueron suficientemente grandes para ya generalizar la información. ¿Estamos, compañeros? Profe, no entendí eso. ¿Cómo se puede generalizar la... ¿Para qué? Es que acá que se podía generalizar. Aquí donde se generaliza es que si usted ve la ojiva va a tener ya un comportamiento lineal. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Exacto. Es decir, que si usted hubiese escogido no 50, sino 100 personas, va a seguir se va a marcar más ese comportamiento lineal. Voy a compartir otra vez de ahí la importancia de saber un poquillo cálculo. Por eso es que les piden cálculo como requisito, creo. Aquí, vean que si ustedes los ven que ya en 39, ya no empieza a subir tan marcadamente como de 30 a 33. Vean que de 30 a 33 subió muy marcado. De 33 a 33 siguió subiendo, de 33 a 36. Pero nótese que ya de 36 a 39 no subió, sino que como que bajó un toquecito. Y sigue bajando un poquito más de 39 a 42. Va a llegar el punto que si se hubiese tomado muchísimo más datos, esto va a quedar lineal como se los dibujé en el Paint. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ojiva me está dando una información muy acertada, que la información que yo agarré y los intervalos que yo agarré fueron suficientemente adecuados para ya generalizar toda la información. ¿Estamos, compañeros? Sí, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Dónde esto no hubiese servido? Si se hubiese dado cosas como estas, por ejemplo, si la ojiva nos hubiese dado algo como lo siguiente. Por ejemplo, que estamos acá, que la ojiva hubiese hecho esto. Hace esto, pero se clava. Termina clavando. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente que la información que nosotros obtuvimos, o puede ser al revés, ¿verdad? Decreciente o creciente, que la información que nosotros obtuvimos o los intervalos que nosotros escogimos no fueron lo suficientemente precisos para dar una información correcta, o eso nos está diciendo que la información no se puede generalizar porque es muy heterogénea. Sí, las personas son muy heterogéneas, ¿verdad? Pero estos datos son datos muy rebuscados. Por lo general, siempre se va a cumplir cierta heterogeneidad, no importa donde usted investigue, que siempre va a tener comportamientos como estos. Si es creciente, aquí un poquito, pero sigue recto. O si fuera decreciente, pero va a seguir un comportamiento lineal. ¿Estamos, compañeros? Ok, entonces esa es la explicación de la ojiva referente a la acumulación más D. La otra clase, vamos a ver lo siguiente, que es, menos D es esa, la más D, las frecuencias acumuladas relativas, etcétera, que son con porcentajes, pero eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Entonces, por el día de hoy, estamos listos. Compañeros, que tengan una excelente tarde y nos vemos la otra semana. Ok, profe, gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Excelente tarde.
Profe, una consultita. Dígame. Es que yo fui que me comuniqué contigo por correo. Fue la clase pasada, no pude asistir. Ah, sí, sí me acuerdo. Ah, ok. Sí, ¿hay algún correo oficial o, digamos, para eso del que están como en Dropbox o una hora así? No, ¿Cómo hago? para mi clase, las Ajá. formas oficiales van a ser las siguientes. O cualquiera de mis correos, si usted me va a preguntar algo, a cualquiera de mis correos o directamente aquí en Teams. Eso es lo que tengo oficial, para mí, para Ok, yo ok. seguir con ustedes. Entonces, por ejemplo, José, si usted quisiera hacerme una consulta de algo, o me la hace por Teams, o me la hace por el correo institucional, o por el correo personal. Yo creo que usted tenía, ¿cuál tenía usted, el personal o el institucional? Yo creo que yo tenía el personal, pero Sí, digamos, aquí por Teams, ¿cómo es? Es que yo nunca he usado la aplicación Teams, siempre usaba Zoom. ok. Usted por Teams lo que hace es esto, usted se mete al grupo, me busca a mí, porque ahí Ajá. estoy ubicado. Usted le da encima de mi nombre y ahí aparece mi correo en primer lugar, o si usted quiere mandarme un correo, aparece mi correo, o si usted quiere escribírmelo ahí directamente, que es mucho mejor en Teams, aparece las opciones de la bolita la bolita de Sí, como el chat, digamos. de chat, la bolita de chat. Entonces usted me lo manda y me lo manda personalizado a mí. Porque si usted lo escribe en el grupo, todo el mundo va a ver lo que usted me va a preguntar. Ah, Y ok. tal vez ese no es el objetivo, ¿verdad? Que usted quiera comentarme algo más personal, entonces me lo Sí, manda por... ahí que me quedó más personal de cierto tema, algo así, ajá. Profe, Exactamente, exacto. y ahí vi que habían como unos documentos y como un Dropbox, digamos. Ok, yo subí la carta del estudiante, ahí viene creo que una de las compañeras subió la dirección del Drive, entonces te tiene que meter a ese Drive y este primer tema, esta primera unidad que yo estaba viendo, esa solo se puede en línea, a través de Dropbox, porque está prohibido bajarla y reproducirla, no deja el sistema. Entonces usted se mete al Drive, en la misma carta del estudiante viene la dirección, y usted le da 2021, documentos, le vuelve a redireccionar otra dirección, entonces usted ya se mete a esa. Ok, pero y digamos, la cartilla y esas dos direcciones, ¿dónde están? Perdón. La carta la dirección está en la plataforma. De hecho, denme un chance y ya voy a hacer lo siguiente. Denme un chancecito. Ok. Ok. A ver si tengo que buscar. Ok, vamos a ver. Voy a buscar. Ok, lo que voy a hacer es esto, compañero, es que aquí no la tengo a mano. Ajá. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es que la carta del estudiante, ahorita la subo aquí al grupo, que va a estar visible para todos. Ajá. Entonces, ahí usted se mete al documento y viene la dirección en Drive, en el Drive. Entonces usted le da ahí y solo le da a buscar de hecho, le va a tirar algo como esto, ¿verdad? Cuando usted le da al Drive, ir acá, voy a compartirlo para que usted vea. Ok, cuando uno se mete al Drive, le va a tirar esto. No Le estoy tira- viendo. Ah, bueno, que ya. Ajá, entonces dice material de apoyo. Usted se va a Ajá. material de apoyo. Ok. Ok, no, perdón. Este es otro. Sí. Otro, a ver. Ya. Aquí, matemáticas 06, perdón. Acá. Entonces, aquí está la carta del estudiante. Entonces, esta carta, usted se viene acá, perdón. Se viene acá, donde está aquí la dirección. Le da ahí encima, lo redirecciona, le da 2021. Okay. Le da material bibliográfico, estadística descriptiva, que es el primer tema. Ajá. Le da aquí lo único que hay ahí y va que le tira esta otra redirección. Le da encima y ya desde internet usted le da aquí al capítulo 1.
Mm, Ya le tiene, pero sí necesita tener internet porque esto es prohibido bajarlo, no lo deja bajar ni reproducirlo. Vea que está ok, todo sancionado, está clausurado. Entonces sería ajá. estudiar directamente desde ahí, desde el Drive. Ok, y ese es el material que vamos a utilizar, digamos, para... Oficial, exacto. Ese es el oficial. Ah, ok, ok. ¿Y usted no va a subir tal vez material por aparte? ¿O por ahorita no? Todas las prácticas y todo está aquí en el Drive. Usted solo se sienta a buscarlas. Si yo tengo algún otro material por aparte, yo lo subo directamente al grupo para que ustedes lo tengan. Ah, ok, 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 ok. No, listo, listo, gracias. Entonces, subes ahí al grupo la La carta carta, de... sí, voy a subirla para que ya todos tengan ahí la carta a disposición. Ok, ok, profe, la última consultilla ya para dejar de molestarlo. Antes, la compañera, ¿cómo habrá conseguido la carta? ¿O la mandarán al correo? La carta del estudiante. Ajá. eh, Usted también puede meterse a la escuela de matemáticas, pero igual yo las voy a subir. Ah, ok, ok, en la escuela de matemáticas están todos esas cosillas, ya, ya. Ok, En, profe, en la escuela, sí, matemáticas, sí. Sí, en la página principal, de hecho. ya, 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 listo. Más bien, muchas gracias y perdón ahí por las molestias. No, no, no hay problema. Con mucho gusto. Nos Y vemos. pura vida, buena tarde, que descanse. Igualmente.